Bueno, pues voy a hablar del libro Extraño en un tren de Patricia Highsmith y para empezar voy a hablar sobre, en mi opinión, cuál es el protagonista de toda la historia y es Guy Haines, que en mi opinión sale durante toda la historia junto a Bruno y este es muy listo y además se le da muy bien ser arquitecto. Y él quería divorciarse de su mujer Miriam y para casarse con su amante que se llamaba Anne. Pero Miriam no quería divorciarse de él. Y no, en plan, no le quería dar el divorcio, básicamente. Y Anne era muy guapa y también era muy lista. Y ahora, Charles Bruno era un hombre rico que odiaba a su padre, ya que era muy controlador con él. Y su padre, que se llamaba Samuel, además de ser muy controlador, también era como que le gustaban mucho las mujeres. Y por último está el detective Arthur Gerard, que tenía mucha experiencia sobre los crímenes y siempre acababa terminando con encontrar la verdad, incluso antes que los policías. Y ahora, el argumento, esta historia comienza en un tren donde se sienta Guy y Bruno a hablar y se conocen. Y entonces Bruno no paraba de hacerle preguntas raras y le contó lo que le pasaba con su padre. Y entonces eso le parecía muy raro a Guy y le estaba extrañando y como que a veces le contestaba un poco borde. Hasta que Bruno le propuso un plan en el que Bruno tenía que matar a Miriam y Guy tenía que matar a su padre, Samuel. Y esto pues le pareció muy extraño y obviamente pues Guy lo rechazó porque venía de un extraño y además era cometer un delito básicamente y él no quería ir a la cárcel. Y entonces, pero esto no le terminó de disgustar, ya que a Guy la idea de librarse de su mujer y poder casarse con Anne como que le llama mucho la atención. Pero aún así siguió rechazándolo y se fue de su sitio para no estar con él. Y entonces, pero Bruno quería seguir con ese plan y terminó asesinando a Miriam, quitando todas sus pruebas y todo, no quedó ninguna sospecha. Además de que no quedó ninguna sospecha porque para él, para la policía, ellos no se conocían, por eso también le dijo que era la persona perfecta para hacer ese crimen. Y pues entonces Bruno no paraba de escribirle, mandarle mensajes y cartas a Guy diciéndole que había asesinado a Miriam y que ahora él tiene que asesinar a su padre. Es como que le estaba chantajeando. Y entonces Guy al principio no quería asesinarla, pero al final terminó asesinándola porque se vio muy presionado y muy agobiado y entonces pues terminó asesinándola. Y entonces ahí fue cuando llegó el detective, Arthur Gerard, y sospechó sobre Bruno, ya que su padre tenía mucho odio sobre su padre, y por ese camino también encontró al sospechoso Guy. Pero entonces, cuando lo interrogaron a los dos dieron dos versiones totalmente distintas, ya que para nadie se conocían. Pero claro, el detective Gerard era muy bueno y aún así siguió. Hasta que consiguió como conseguir pruebas de que le había asesinado Guy también a su padre. Y pues entonces dio con ellos. Y entonces, ahora al final de la historia, es que se ven en un barco, están en un barco, en un yate, y entonces como que Bruno se ve muy presionado, muy agobiado y como que toda la gente le tenía odio en sí y terminó suicidándose, se tiró por la borda y se suicidó. Y entonces Guy fue detrás suya, se tiró y para intentar salvarlo, pero no lo logró. Y entonces ahí en ese momento Guy se vio como también muy agobiado, muy presionado, porque también estaba Owen, que era el marido de Miriam, que además Miriam estaba embarazada. Y entonces como que él se lo tomó como que habían asesinado también a la mujer de Owen, encima a su mujer, y también a su hijo, al hijo que iba a tener Owen. Y entonces por eso se vio muy afectado y entonces le contó a Owen
plan, decidió por confesarse en sí. Y entonces fue a una habitación y se lo contó. Y él se esperaba que Owen iba a actuar violentamente, pero no fue así. Y entonces se puso muy nervioso, ya que cuando se lo contó actuó normal, se quedó callado, no se puso nervioso ni nada. Y entonces empezó como a mirar a todos lados y vio como un teléfono estaba descolgado. Y entonces ahí fue cuando apareció el detective Gerard, ya que el teléfono descolgado es que estaba escuchando él su confesión, y entonces pues se lo llevó con él arrestado. Pero en la historia no sale qué castigo reciben. Así que eso fue lo que pasó. En resumen, es que al final terminaron siendo descubiertos. Listen to me, my son. To all the days we were together. You don't have enemies. To all the time